Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que podamos estar juntos una vez más, reunidos ahí cada uno en sus hogares. Y hoy otra vez estamos juntos para poder aprender y estudiar un poco más acerca de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos un ratito y vamos a orar para que el Señor pueda bendecir este momento, pueda hablar a nuestros corazones, pueda hablar a tu vida y pueda hablar a mi vida. Te invito a que cierres tus ojos y oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Padre Celestial, toma el control de este lugar, toma el control de mi vida, toma el control de nuestras mentes, Señor, que podamos aprender esta noche, que podamos meditar en tu palabra, Señor, y que podamos sacar algo rico, Señor, de todas esas riquezas que vos tenés en tu palabra para nuestras vidas, Señor. Te pido que sobre todo lo podamos poner por obra, que lo podamos poner en práctica, Señor, y que pueda ser esta palabra de bendición para cada uno de mis hermanos. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos hermanos, el domingo pasado nuestro hermano Samuel García estuvo hablando y comentando un poco acerca de lo que era la vida de este personaje bíblico llamado Jacob. La verdad que la historia de Jacob, así como la historia de Esaú, su hermano, son muy amplias y ocupan muchísimos versículos en la Biblia, varios capítulos. Y justamente en este día, en este domingo, vamos a concentrarnos para aprender algunas cosas acerca de la vida de Esaú. Luces y sombras en la vida de Esaú. La verdad que es una historia apasionante, es una historia llena de matices, con un montón de cosas para aprender, un montón de cosas para analizar. Y bueno, la verdad que la vida de Esaú es muy larga, así que vamos a tratar de ir sacando algunos puntitos, cosas específicas de su vida que nos puedan servir a nosotros para aprender algo, para tener alguna lección para nuestra vida. Yo te invito a que vos prepares 3 cositas. La primera, una Biblia, ¿sí? Esta se la robé al pastor, que el Señor me perdone, pero bueno, cedí al encanto de esta Biblia, es muy buena, la NBI de estudio. Y también una virome para ir anotando los puntos de la predica y algo para ir escribiendo las cosas que te sean interesantes. Yo te animo a que ya que el culto lo hacemos en la casa, puedas tener esos materiales a tu mano, a tu disposición, porque son muy prácticos y muy útiles a la hora de escuchar una prédica, como para que no se pierda tanto el hilo. Así que bueno, yo te animo si quieres hacerlo. También puedes tener tu mate o si estás merendando o algo, pero que podamos disfrutar este momento y que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. La vida de Saúl es, la verdad que es impactante, tiene muchos matices, como ya había dicho, y bueno, vamos a ir analizando algunos puntitos cortitos y algunos pasajes específicos para ir aprendiendo algo que pueda ser para nuestras vidas. El primer punto de esta prédica se llama espejitos de colores. ¿Por qué le puse espejitos de colores? Bueno, ustedes saben que allá por el año 1500, cuando llegaron los colonizadores a estas tierras, dice que cambiaban sus baratijas a los indios, a los nativos de aquí, por piezas de oro y plata. Y entre esas cosas que le daban eran espejitos, ¿sí? Espejitos. Y digamos, los colonizadores le daban espejitos y a cambio los indios le daban cosas súper valiosas como el oro o la plata. Evidentemente para ellos no tenía tanto valor, pero siempre se recuerda eso y está anotado en las anécdotas de cuando fue la colonización, de cómo los indios cambiaban algo tan valioso como el oro por cositas o baratijas como los espejitos o por ahí cositas que tenían los colonizadores. Y en la vida de Saúl pasó algo parecido. Él cambió oro por espejitos. Oro por espejitos de colores. Ya habíamos estudiado en el domingo pasado el Génesis capítulo 25, en donde tenemos a estos dos hermanos, Esaú y Jacob, dos hermanos que la palabra de Dios dice que eran gemelos o mellizos,
que ya desde el vientre de la madre ya se venían peleando, y su madre, Rebeca, cuando va a consultar a Dios, Dios le dice que dentro de su vientre había dos pueblos que se estaban, de ya del vientre de la madre, que estaban combatiendo y luchando entre ellos, y le da una profecía, le dice que el menor iba a ser por arriba del mayor, es decir, que el mayor iba a servir al menor, ¿sí? Y es así que nacen Esaú primero, el mayor, y luego nace Jacob. El domingo anterior vimos la vida de Jacob y hoy vamos a ver la vida de Esaú. Cuando pasa el tiempo y estos dos hermanos crecen, cuenta la palabra de Dios que uno de ellos era una persona de campo, una persona que le gustaba salir, que le gustaba cazar, que era más activa, mientras que Jacob era más tranquilo, le gustaba habitar en tiendas, una vida tranquila, pacífica. Y en una de esas llega Esaú, dice, de cazar, y no había cazado nada, y llega con mucha hambre. Esto está todo en el Génesis capítulo 25, y le pide a Jacob, cuando llega, ve que Jacob estaba haciendo un plato, un guiso, dice la palabra de Dios, un guiso rojo, y fue tanto el anhelo que tenía Esaú de comer, que Jacob le vende la primogenitura a cambio, Esaú le vende la primogenitura a cambio de ese plato, a cambio de ese guisado. Está todo en el capítulo 25 del versículo, bueno, vamos a leer un ratito el versículo 29, que es donde yo me quiero detener. Por ahí, si no leíste la historia, te animo a que vos la puedas leer, pero no nos podemos detener porque es muy largo y muy amplio. Dice el versículo 29 del capítulo 25 de Génesis. Aquí cuenta cómo Esaú vendió su primogenitura por un plato de guiso. Dice el versículo 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Dice que Esaú volvía muy cansado. Y una de las primeras cosas que debemos aprender, que podemos aprender de esta historia, es la siguiente. Y anota bien, nunca se deben tomar decisiones importantes cuando estamos cansados. Nunca se toman decisiones importantes cuando uno está cansado, ya sea físicamente, emocionalmente, intelectualmente. Las decisiones importantes en nuestra vida tenemos que tomarlas cuando estemos en un momento de serenidad y de tranquilidad. Nunca tomemos decisiones apurados, y menos cuando estemos cansados. ¿Por qué? Porque cuando estamos cansados no razonamos bien. Cuando Jacob le dice, así que vos querés este guisito que estoy haciendo, bueno, a cambio de este guiso, vendeme tus derechos de hijo mayor, o sea, tu primogenitura. Y mirá cómo estaba Esaú. Bueno, ya después más adelante vamos a ver que Esaú tenía una personalidad demasiado impulsiva, pero aparte de tener una personalidad demasiado impulsiva, a medida que vemos todas estas cosas, podemos ver que él no apreciaba las cosas importantes. Y no solo que no apreciaba las cosas importantes, sino que era tan impulsivo que él pensaba, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura si en algún momento me voy a morir? Ese razonamiento raro que tenía Esaú, pero bueno, no le daba la importancia que tenía verdaderamente el ser el hijo mayor, el tener la primogenitura. Era tan impulsivo y era tan, quería satisfacer sus necesidades tan rápido que no pensaba y no le importaban las cosas. De tal modo que vende su primogenitura por un plato de guiso. Era una persona demasiadamente impulsiva. Esaú era una persona muy impulsiva. No sé si vos conocés a alguien así, personas que son impulsivas, que ven algo y ya lo quiero agarrar, lo quiero comprar, lo quiero tener. Y Esaú literalmente vendió su oro por espejitos de colores.
vendió su oro por espejitos de colores. Y es el mundo en el que estamos viviendo. En el mundo en el que estamos viviendo, el eslogan es disfrutalo ya, tenelo ya, el futuro no importa. Lo importante es que vos disfrutes el momento. Si esto en este momento no te hace feliz, déjalo. Lo importante es que vos seas feliz ya, sin importar el mañana. 12 cuotas sin interés. Ese es el pensamiento de hoy. Y es lindo comprar en 12 cuotas sin interés, pero bueno, después hay que pagar, ¿verdad? Y yo quería compartir con vos algo que encontré de un teólogo cristiano que se llama Bernhaus, que dice así: la historia nos muestra que los hombres prefieren ilusiones a la realidad, escogen tiempo en vez de escoger la eternidad, y eligen los placeres del pecado por un tiempo en vez de elegir el gozo de Dios para siempre. Los hombres leerán basura en vez de la palabra de Dios y se adhieren a un sistema de prioridades que deja a Dios fuera de sus vidas. Multitudes de hombres gastan más tiempo afeitándose que lo que gastan en sus almas, y gran multitud de mujeres dan más minutos para su maquillaje que para su vida espiritual. Los hombres siguen vendiendo su primogenitura por un plato de guiso. Aclaración al margen, ahí cuando dice que las mujeres gastan más tiempo maquillándose que en su vida espiritual, bueno, eso lo dejo ahí para que ustedes lo analicen en familia, pero bueno, quiere decir obviamente que el mundo de hoy le da mucho más valor a cosas que son efímeras, que no duran, que no tienen, digamos, una sustancia, que a las cosas verdaderamente importantes. Es una reflexión muy buena. Esaú realizó la peor transacción de la historia. Realizó la peor transacción de la historia. Para ese tiempo, el primogénito no era como hoy en día, digamos. Para ese tiempo la primogenitura simbolizaba primero una doble porción de la herencia, es decir, ya lo explicaron también el domingo pasado, si el padre tenía 3 hijos, la herencia se dividía en 4 y 2 eran para el hijo mayor. Si tenía 2 hijos, la herencia se dividía en 3 y 2 era para el primogénito. La primogenitura simbolizaba la supremacía del hijo más grande por sobre los demás. Simbolizaba el liderazgo de la familia una vez que el padre ya no esté. Y sobre todo, que era lo más importante, el primogénito era el heredero de las promesas que Dios había hecho a Abraham. Y de Abraham pasó a Isaac, y de Isaac tendría que haber pasado a Esaú, pero no, por planes divinos que están más allá de nuestro conocimiento, pasó a Jacob, que era el hijo menor. Yo me voy a morir, decía Esaú, ¿para qué me sirve la primogenitura? La peor transacción de la historia, el peor negocio que pudo haber hecho Esaú y el peor negocio que podemos hacer nosotros en nuestra vida es cambiar las cosas eternas por las cosas pasajeras que nos ofrece este mundo. Perder las bendiciones de Dios por un momento de satisfacción, por un momento de placer. Es el peor negocio que podés hacer. Vos lo sabés, yo creo que todos lo sabemos. El pecado es así, el pecado es el peor negocio que podemos cometer. Arruinamos familias, arruinamos relaciones, arruinamos nuestra vida. Por un momento de placer, perdemos todas las bendiciones de Dios. Esaú era una persona que era dominada por sus deseos. Era dominada por sus deseos. Y el hombre natural es así. El hombre sin Dios es una persona que es dominado por sus deseos. No puede hacer otra cosa más que obedecer a los deseos que tenga en el momento.
Y es lo que yo me preguntaba a mí, ¿cuáles son esos deseos que me dominan? ¿Cuáles son esos deseos que me hacen perder las bendiciones de Dios? Y yo te lo pregunto a vos, ¿cuál es ese plato de guiso que hace que vos pierdas la bendición de Dios? Espero que el Señor hable a tu vida y pueda mostrártelo y que podamos cambiar esas cosas. El segundo punto pasa en las mejores familias. En Génesis 27 vemos cómo Jacob, siguiendo los planes que idea su madre Rebeca, se las ingenian para robarle la bendición a Esaú. Para robarle la bendición a Esaú. Dice, cuenta la palabra de Dios, ya también lo vimos el domingo pasado, cómo se le ingenian, que Rebeca justo escucha cuando Isaac le dice a Esaú que vaya a cazar algo para que venga y le cocine, entonces él le pueda dar la bendición. Y Rebeca llama a Jacob y le dice, vamos, vení, ponete unas pieles, yo le voy a hacer el guisito como le gusta a tu papá, y vamos y vas a tener que recibir vos la bendición. Y bueno, roba la bendición, Jacob le roba la bendición a Esaú, y yo me quiero detener en el versículo 38 del capítulo 27 del Génesis, que es cuando Esaú llega y ya la bendición se la habían dado a Jacob. Y dice en el versículo 38, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró, dice. Alzó su voz y lloró. ¿Por qué? Porque le habían robado la bendición. Ahora sí es un robo, tomado por medio de engaños y por medio de astucia. Hay una diferencia con la anterior. En la anterior había sido una especie de transacción en donde uno había sido más inteligente que el otro. Pero en este caso hubo un robo. Y acá es donde llegamos al clímax de la historia. Al clímax de la historia. Porque podemos ver algo raro o particular, digamos. La familia, esta familia que era, digamos, la que había sido elegida por Dios. Por un lado lo tenemos a Isaac, el padre. Él sabiendo que ya había una profecía en donde decía que el menor iba a señorar sobre el mayor y que el mayor iba a ser, digamos, siervo del menor, él decide darle la bendición a su hijo preferido, que era el mayor, yendo en contra de los planes que Dios tenía, y como consecuencia termina dándole la bendición al menor, tal cual como Dios lo había dicho en su palabra. Por otro lado tenemos a Rebeca, quien sabía el tema de las profecías, sabía la promesa que había sobre su hijo Jacob, pero aún así, al ver que que Isaac estaba por darle la bendición a Esaú, decide intervenir, se desespera, genera todo un plan, genera toda una conspiración, genera todo un engaño para que su hijo menor, el que era más preferido de ella, obtenga esa bendición. ¿Y cuál es el resultado de esto? Termina con su hijo alejado. Jacob tiene que huir de su hermano Esaú, tiene que irse, y la Biblia no lo dice, yo lo traté de buscar, pero a mí me parece que Rebeca no vuelve a ver nunca más a su hijo. Eso después ustedes lo pueden buscar, les dejo de tarea, me lo mandan después por un mensaje. Pero Rebeca yo creo que no volvió a ver a su hijo. Y no solo eso, lo que sí cuenta la palabra de Dios es que logró enemistar a dos hermanos, enemistarlos de muerte. Por otro lado lo tenemos a Jacob, que fiel a su estilo, cede a este plan que había ideado su madre, miente, roba, engaña, es desleal, comete una traición, digamos. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que de la noche a la mañana lo pierde todo. Tiene que huir de su hermano y de un día para el otro se encuentra
sin nada, se encuentra sin tierra, se encuentra sin familia, se encuentra sin pertenencias. La palabra de Dios dice que cuando él tiene que huir y se va a Harán, dice que con lo único que se fue es con un bastón. De la noche a la mañana lo perdió todo por haber hecho las cosas de esta manera. Y no termina ahí, sino que vive en carne propia lo que es ser engañado, lo que es ser burlado. Y por último lo tenemos a Esaú. Esaú, que era una persona que no podía, digamos, era víctima de sus deseos, era presa de sus deseos, no podía contenerse, nunca valoró lo que era la primogenitura, nunca valoró lo que era la bendición de Dios para su vida, y por lo tanto esa forma de despreciar, digamos, a Dios, lo único que generó en su vida es rencor y es ganas de matar a su hermano. Así que ahí está la familia elegida por Dios, todos peleados, todos tristes, dos hermanos peleados de muerte, y así es como llega este clímax, esta historia. Por eso pasa en las mejores familias. Es increíble ver cómo Dios no elige a personas perfectas, sino que elige a personas que tienen perfecciones y la va perfeccionando a medida que va trabajando en sus vidas. Y no hay nada más triste que ver una familia peleada, no hay nada más triste que ver una familia destruida, no hay nada más triste que ver una familia enemistad. Los planes de Dios para la familia no es eso. Los planes de Dios para la familia es que haya unión, es que haya comprensión y es que haya amor. Pero a veces ocurren cosas que generan conflictos en las familias. Y yo siempre tengo una frase que es: mientras más te dueles, mientras más se quiere, más te duele. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras vos más querés a la persona, más te duele lo que te haya hecho. Y es por eso que las familias y las peleas familiares son muy complicadas de resolver. Porque mientras más se quiere, más te duele. Entonces, yo no sé si será tu caso o no, pero si algún familiar o alguien te ha hecho algo, te ha herido, recordá que te duele mucho porque vos los querés mucho. Entonces, mirá primero el amor y el cariño que vos les tenés a esa persona y tratá de perdonarlo. Con la ayuda de Dios, todo se puede. Y para ir terminando, este tercer punto se llama luces en la vida de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl no es todo malo en su vida. Si bien era una persona impulsiva, con muchos errores, hay una parte que hay que resaltar de su vida, y es cómo termina esta historia. Dice la palabra de Dios que habían pasado más de 20 años desde que, digamos, Jacob robó la bendición y tuvo que huir desterrado, tuvo que huir para que su hermano no lo mate. Pasaron 20 años. En esos 20 años yo sé y me imagino que pasaron un montón de cosas en la vida de cada uno. La palabra de Dios nos relata lo que pasó en la vida de Jacob, no nos relata lo que pasó en la vida de Saúl, pero llega un punto en el que Jacob tenía que volver a su tierra, y sí o sí tenía que encontrarse y reencontrarse con su hermano, quien había jurado matarlo. Eso está en el Génesis capítulo 33. ¿Y qué es lo que habrá pasado cuando estos dos hermanos se reencuentran? Pasó algo muy curioso. Dice en el versículo 4 del capítulo 33: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué linda forma que termina este relato. Los dos hermanos que habían estado peleados o enemistados a tal punto que uno había jurado matar al otro, terminan reconciliados. Pero habían pasado un lapso de casi 20 años.
¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que había cambiado? La Biblia no nos relata lo que pasó en la vida de Esaú para que haya cambiado esto. Sí nos cuenta lo que pasó en la vida de Jacob. Jacob había sufrido un montón de cosas. Tienen que leer toda la historia anterior. Pero una de las cosas que había pasado con Jacob es que había cambiado su corazón porque había tenido un encuentro personal con Dios. Jacob ya no era Jacob cuando se encontró con Esaú, era Israel. Jacob significaba el suplantador, el que nace del talón. Otras Biblias traducen el engañador, pero ahora es el que lucha con Dios. Había tenido un encuentro personal con Dios y Dios había cambiado su corazón. Y yo estoy seguro que de la misma manera había pasado algo en la vida de Saúl, había pasado algo en el corazón de Saúl. Porque la única manera que tenemos de poder perdonar, de poder reconciliar, es cuando ambas partes se someten a Dios. Cuando ambas partes dejan que Dios tome el control de sus vidas. Jacob ya no era el mismo, había dejado de ser el suplantador para convertirse en Israel. Y algo muy curioso aquí es que ellos no se pusieron a mirar el pasado. Directamente fueron y se reconciliaron. Porque vivir atado al pasado no te permite avanzar hacia el futuro. Es muy parecido a un perrito, ¿vieron? Cuando está atado. Bueno, imagínate así. El rencor o la falta de perdón es como esa piola que ata al perrito o que ata al perro a un palo y no lo deja avanzar. Se va a poder mover, pero nunca va a poder avanzar. Porque lo que hace el rencor y la falta de perdón en nuestras vidas es atarnos al pasado y no dejar que avancemos. Bien, y para ir terminando, vamos a hacer un breve repaso a modo de conclusión. El primer punto era espejitos de colores. No vendas tu bendición por un momento de placer. No cambies tu oro por espejitos de colores. No cambies tu eternidad por un momento de satisfacción. Recordá, el mundo quiere que hagamos eso. El mundo quiere todo ya, la satisfacción momentánea. Pero nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino que vivimos con una eternidad en nuestros corazones. Dios vive en nuestros corazones y nosotros estamos listos. Dios vive en nuestros corazones y Él está deseoso de que nosotros tomemos buenas decisiones. Segundo punto, paz en las mejores familias. No existen las familias sin conflictos. Existen las familias sin Dios. Te lo vuelvo a repetir. No existen las familias sin conflicto. Existen las familias sin Dios. ¿Qué quiere decir esta frase? De que en la familia siempre va a haber conflictos. Pero es distinta la familia que tiene conflictos y que tiene a Dios como su centro que las familias que no tienen a Dios. Las familias que tienen a Dios siempre serán capaces de resolver los conflictos. Pueden ser procesos dolorosos, procesos traumáticos, pero siempre y cuando se dejen gobernar por Dios, podrán resolver cualquier conflicto que se les presente. Cualquier conflicto que se les presente. Y por último, el último punto era luces en la vida de Saúl. Lo que podemos decir de bueno de la vida de Saúl es que pudo perdonar a su hermano, pudo dejar atrás el pasado, pudo avanzar hacia el futuro. Perdonar es la única manera de poder seguir adelante. No vivas atado al pasado, deja que Dios cambie tu corazón. Siempre un pastor, siempre enseñamos que el perdón no es para la otra persona, el perdón es para mí. Cuando yo perdono, la sanidad es para mí. Cuando yo perdono, el que se libera soy yo.
Cuando yo perdono, el que puede comenzar a avanzar soy yo. Espero que estas pequeñas cositas que hemos aprendido acerca de la vida de Esaú puedan ser de bendición para tu vida, que las puedas aplicar. No sé cuál es tu situación, pero espero que lo puedas atesorar y que en algún momento lo podamos aplicar en nuestra vida. Espero que no el tema de los conflictos. Espero que no haya conflictos en nuestra familia, pero si llega a haberlos, que el Señor nos dé gracia y nos dé luz para poder superarlos y para poder resolverlos. Muy bien, mis queridos hermanos, espero que dentro de poco podamos estar reunidos nuevamente, podamos estar juntos, pero mientras tanto sigamos orando, sigamos cuidándonos y que el Señor los bendiga.